Chicos, en el día de hoy vengo con una propuesta que me han hecho súper interesante. Me dijeron que reaccione a Jainis Palacios, la Miss Universo Nicaragüense 2023. Me dijeron que me va a sorprender. En este caso está cantando junto a Gam Wichayani. Si no lo pronuncié bien, pido perdón, con la canción Love Me Like You Do. Si no me equivoco, es el mismo programa en el que vimos a Diana Ankudinova el otro día, pero bueno, no lo voy a dilatar más porque tengo mucha intriga de escucharla cantar, así que si les parece vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor debo segmentar y analizar de a poco. So love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. Bien, inició cantando Gam, porque Jainis no es. Me pareció escuchar un poquito de autotune al inicio. No sé si es que tuvo un gran trabajo postproducción o me pareció a mí por el sonido que estaba iniciando, pero bueno, vamos a seguir oyendo. What are you waiting for? Bien, inició cantando en esta voz mixta y terminó en este pecho estirado con bastante potencia, mucha proyección. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Bien, tiene una voz muy dulce, lo que requiere este tema, ¿no? Justamente. Es una canción que apela mucho a eso y está utilizando de que en algunos finales aplica el recurso de aire y está funcionando muy bien. Never knew that it could mean so much, so much. Bien, melismas, aplicó ahí unas inflexiones bastante rapiditas. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past your satellite. Bien, esta es Jainis, chicos, si no me equivoco, porque la mostraron a Gam y no estaba cantando. La voz se escuchó un poquito más aniñada, por decir de alguna forma. Me pareció que estaba un poquito más nasal, pero ahora la vamos a seguir analizando, no me quiero apresurar. You can see the world you brought to life, to life. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. Bien, acaba de hacer un pasaje a esta voz mixta, una transición muy linda. La verdad es que Gam tiene una técnica muy bella, tiene un conocimiento muy grande de su aparato fonador, ¿no? Dónde aplicar cada registro, cómo hacer esta transición. La verdad es que se escuchó muy prolijo. Si les está gustando mi contenido, por favor déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, love me like you do. Bien, pareció que se enloquecieron todos, chicos, cuando la vieron. Se fanatizaron mal. Como les digo, estamos escuchando una voz muy afinada, muy prolija. Yo sigo con mis dudas de si esto no está un poquito arreglado o si son los efectos del momento que me está haciendo escuchar una voz como un poquito modificada, ¿no? Pero sí se escucha un color muy brilloso, unos armónicos agudos muy presentes, pero quiero escuchar un poquito más. Touch me like you do, touch me like you do. Bien, es lo que les decía hoy. Tiene una voz muy aguda, los armónicos agudos están muy presentes. Por momentos se escucha un poquito aniñado, como les decía hoy. Es este sonido que tiene un poquito de twang que le ayuda muchísimo a la proyección. Pero recién no parecía que tenía autotune esta frasecita, por lo que me parece que es muy afinada. What are you waiting for? Love me like you do, 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 touch me like you do, touch me like you do.
Bien, están todos fascinados, chicos, con que esté Jainis ahí. Se ve que la conocen todos, la tienen muy presente. No sé si en Tailandia ella habrá tenido alguna participación mayor por algo, porque pareciera que la conocen todos. Si alguien lo sabe, me lo deja en comentarios. Acá acabamos de escuchar un crack que hizo Gam recién. Se escuchó muy lindo. Voy a volver un segundo. Esta versatilidad para pasar, ¿no?, de este sonido que estaba teniendo en voz de pecho a pasar a este mix casi voz de cabeza de esta forma tan sencilla que lo está haciendo y se sigue escuchando hermoso en este registro también. Qué hermosa que es, chicos, por favor. Es bellísima, muy, muy, muy bonita. Y esta sonrisa que tiene natural, que se sonríe con toda la cara, ¿no? No es únicamente la sonrisa, sino que es toda la gesticulación que la hace completamente simpática. Completamente conmocionada la chica. Por eso les digo, la tienen muy presente. Bien, y ahora tiene que seguir cantando, chicos, con esta emoción. Creo que justo venía un agudo y la corté. Ahora voy a volver un segundo. Y veo que están haciendo la canción completa. No hicieron un fragmento, sino que está completa. Miren qué lindas que se escuchan las dos voces juntas. Si bien parecían que eran voces bastante distintas, amalgamaron mucho y hasta el color un poquito que se mezcla, ¿no? Son bastante similares. Sí, escuchamos esta estridencia aguda un poquito más presente en Jainis, una voz un poquito más aguda naturalmente, pero muy similares, como les digo. Están cantando las dos la melodía, no tenemos una armonía. No hay una segunda voz, sino que están las dos en la misma línea, ¿no? Me parece que hicieron un trabajo muy lindo ambas. Creo que dentro de lo posible hicimos un análisis bastante amplio de ambas. Si tienen alguna duda o alguna otra canción, como decíamos, a la que quieren que analice, tanto de Jainis o de Gam, me lo dejan en comentarios que los estoy leyendo. Ya saben que la forma más grande de ayudarme es dejándome un like, un comentario, y si aún no lo hicieron, denle click al botón suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suban nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.